Bueno, vamos a seguir hablando de economía. Esta vez vamos a entrevistar a la gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia, Adriana Valle. Nos acompaña para conocer los detalles de la ley del oro, los tiempos probablemente y claro, este balón de oxígeno para el país, especialmente con la divisa internacional más utilizada del mundo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge Luis. Gracias por la invitación. Bien, a ver, coméntenos acerca de los tiempos. Una vez aprobada la ley en el Senado, que se espera que sea esta semana, una vez se promulgue por parte del presidente, ya tienen la autorización para poder vender las reservas de oro que se encuentran en otros bancos del mundo, que se encuentran depositadas, para que, como decía el ministro ayer, generen igual intereses por estar depositadas en estos bancos. Coméntenos los detalles de cómo sería el traspaso, cuándo estaría en las bóvedas del Banco Central. Claro que sí, Jorge Luis. Efectivamente, ya queda un corto tiempo para que pueda promulgarse. Esperemos este proyecto de ley de fortalecimiento de las reservas internacionales que persigue dos objetivos. El primero es la compra de oro en el mercado local para el fortalecimiento de nuestras reservas, para el incremento de las reservas internacionales. Y en segundo lugar, se encuentra esta autorización para que el Banco Central pueda realizar operaciones financieras con las reservas de oro de manera que le permita mayor margen de acción a partir de sus reservas internacionales de oro monetario. En cuanto a los tiempos que consultabas, Jorge Luis, este proyecto de ley prevé que el Banco Central de Bolivia va a tener 60 días calendario para su reglamentación. Esto quiere decir que tiene que avanzar en este proceso de reglamentación, no solamente para efectuar las operaciones financieras internacionales, como mencionabas, la conversión del oro monetario en divisas en caso de ser necesario, sino también la reglamentación va a estar orientada a la compra y todos los procedimientos, características y condiciones que se van a requerir para esta compra de oro en el mercado local. Muy bien. A ver, entonces, quisiera conocer igual un poco acerca de los movimientos económicos que tiene el país por concepto de dólares. ¿Cuánto de divisas ingresa mensualmente? ¿Cuánto de divisas sale mensualmente para pagar los créditos, para importar hidrocarburos, etcétera? Sí, Jorge Luis, hay varias fuentes de ingresos de divisas del país. Se encuentran las exportaciones, no solo del sector público, de nuestras empresas estatales, YPFB, ILB, Vinto también genera divisas, sino también exportaciones del sector privado, los desembolsos de deuda externa a partir de los nuevos contratos de créditos que son aprobados por la Asamblea Legislativa es otra fuente de recursos. Las remesas familiares también lo son. Y por el lado de las salidas se encuentran las importaciones, por supuesto que también para apuntalar el crecimiento económico es necesario importar bienes de capital. Están los pagos o servicio de la deuda, como decimos en términos técnicos, y bueno, algunos otros pagos de las empresas públicas como es YPFM, una de las más importantes por concepto de importación de combustibles, gasolina y diésel. Es así que la dinámica de las reservas internacionales responde al comportamiento de estas variables, de estos flujos de ingresos y salidas, y que en los últimos meses, en este contexto internacional que conocemos, que tú haces un seguimiento en el noticiero día a día, tenemos algunas dificultades, los países estamos enfrentando esta situación de inflación internacional sin precedentes, el conflicto este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también ha tenido un impacto importante en el nivel de reservas de varios países, la obstrucción de la cadena de suministros también en las principales economías como son Estados Unidos y la zona euro. Y bueno, recogiendo también lo que mencionaba en cuanto a la inflación, esto ha sido con fuerte impacto en los sectores de alimentos y carburantes. Entonces, sin duda ha tenido este efecto en nuestro flujo de divisas del país. Ha tenido que realizar más pagos la empresa estatal YPFB para garantizar la provisión de combustibles y esto ha generado cierto descenso en nuestras reservas internacionales. Uh -huh. Es por eso que el ministro de Economía nos habla de una iliquidez transitoria en cuanto a las divisas de las reservas,
pero esto no se trata de un problema de solvencia, no se trata de que el país no pueda asumir sus pagos internacionales, sino del contexto por el que está pasando y ha pasado los últimos meses. Ahora, Adriana, hay algo que preocupa mucho y es la falta de transparencia del Banco Central en los últimos 2 meses, que no tenemos información pública del estado de las reservas internacionales, cuánto hay en oro, porque sí dicen, hay 3.500 millones de dólares en bóvedas, excelente. ¿Cuánto es en oro? ¿Cuánto es en divisas? ¿Cuándo vamos a conocer ese dato? Sí, Jorge Luis, en realidad el directorio está analizando esta situación, ha solicitado a las áreas técnicas del Banco Central analizar y evaluar la periodicidad con la que se van a publicar los niveles de reservas internacionales. Esto en atribución o en respuesta al artículo 43 de la ley del Banco Central de Bolivia, que señala que el directorio periódicamente va a publicar los datos estadísticos inherentes al ente emisor. Y bueno, esta revisión en cuanto a la periodicidad de la publicación de las reservas internacionales se da porque han habido varios comentarios de carácter especulativo que han generado cierta exacerbación en las expectativas de la población. Entonces, el directorio ha tomado esta determinación. En estos días ya se va a definir cuál va a ser la composición que se va a publicar en cuanto a las reservas a la población y también la periodicidad con la que la va a hacer. En línea con lo que hacen otros bancos centrales, efectivamente Bolivia generaba esta cifra de manera semanal. Sin embargo, vemos que otros bancos centrales lo hacen con una periodicidad mucho más amplia. Y esta es la razón, Jorge Luis, por la que no se está publicando en las últimas semanas el dato, pero una vez se tenga la definición, que es atribución del directorio del Banco Central, esta instancia es la que define los reglamentos y los procedimientos para la publicación de datos estadísticos, pues tendremos el dato publicado oficialmente. Hay un compromiso con la Asamblea Legislativa de hacerlo cada 3 meses. ¿Será esa la periodicidad con la que se está considerando también publicar para el público en general? Este compromiso, Jorge Luis, responde a las operaciones financieras que el Banco Central vaya a realizar con las reservas de oro. Es así que uno de los artículos de este proyecto de ley, específicamente el artículo 9, señala que de manera cuatrimestral, cada 4 meses, el Banco Central debe reportar a la Asamblea Legislativa Plurinacional todas las operaciones que realice con el oro. Entonces, la periodicidad que obliga a esta nueva ley que está en miras de su promulgación es de 4 meses, Jorge Luis. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho por el espacio, por habernos otorgado esta entrevista. Esperemos entonces que este tema de liquidez no se vuelva a repetir y que la salud financiera del país continúe. Es así, Jorge Luis. Y bueno, recordar a la población que este proyecto de ley va a permitir el incremento a través del fortalecimiento de las reservas internacionales con las compras de oro, le va a dar certidumbre y esto ya se ha visto reflejado en el incremento en los precios de nuestros bonos soberanos y también va a permitir optimizar su composición, la composición de las reservas internacionales a través de la modernización de nuevas operaciones del oro monetario. Muy bien, qué bueno, que así sea. Bien, le agradecemos a Adriana Valle, la gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia, conociendo estos detalles en relación a la aprobación de esta ley y lo que va a significar para las reservas en dólares y en oro. Continuamos con otros temas.